Bien, jóvenes, muy buenos días. Damos entonces inicio a nuestra videoconferencia el día de hoy. Nos convoca la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos, ¿correcto? El tema que nos corresponde ver en esta sesión, o en esta semana en todo caso, tiene que ver con la formulación de proyectos de TI. Entonces vamos a tener que revisar básicamente el tema de algunos conceptos básicos, importantes, necesarios, de lo que tiene que ver con la formulación y evaluación de proyectos de TI. Pero naturalmente, primero, lo que tenemos que hacer es, en este caso, reconocer algunos conceptos básicos necesarios, como por ejemplo, qué es un proyecto, ¿sí? Y luego vamos a ir ya definiendo otros conceptos que ustedes ya deben de ir manejando, como por ejemplo el tema de los objetivos, el tema de la justificación de un proyecto, la importancia que este representa, tanto para la empresa como también de repente si es que el proyecto está siendo desarrollado desde el punto de vista de investigación. Muy bien, entonces creo yo que estamos con el tiempo, ya debemos que iniciar. Como paréntesis, por favor, registrar su asistencia en el chat de Zoom, importante, no se olvide. Muy bien, jóvenes, entonces demos inicio a nuestra clase el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. El tema entonces tiene que ver con formulación de proyectos de TI, ¿sí? Tenemos que definir qué cosa es un proyecto y el elemento de la capacidad a lograr en esta sesión pues tiene que ver naturalmente con que ustedes elaboren, ¿sí? Elaboren un plan de proyecto de TI, o sea, la capacidad de desarrollar es que ustedes puedan elaborar un plan de proyecto de TI. Que de una u otra manera creo que ya muchos están desarrollando, están ya definiendo, digamos, de alguna manera planteando ya lo que es su proyecto de TI, su proyecto de investigación, que dicho sea de paso, es un requisito fundamental para que ustedes puedan obtener la titulación, su título profesional. O sea, en ese sentido, ustedes básicamente lo que tienen que hacer es elaborar, ¿no? Documentar, pues primero plantear, documentar lo que es un proyecto de TI, es decir, un proyecto donde va a tener que haber naturalmente una propuesta, y esta propuesta es de tipo tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues, digamos, tienen que ustedes plantear, ¿no es cierto?, una propuesta tecnológica, la cual debe estar, en este caso, enfocada en función a una problemática situacional. Hemos dicho que los proyectos se elaboran, se definen en función a una necesidad. Entonces, se supone que cada uno de ustedes ha identificado una necesidad en una empresa, una realidad que seguramente va a ser análisis, va a ser tema de análisis, va a ser tema de estudio, para que ustedes puedan plantear pues la mejor propuesta de solución, ¿correcto? Jóvenes, un paréntesis, por favor, su asistencia lo ponen en el chat principal. Cualquier comunicado lo pueden hacer en privado, yo lo leo, pero en el chat principal ponen su apellido y nombre para luego canalizar su asistencia. ¿Ok? Muy bien. Ok, no hay problema. Bien, entonces, jóvenes, lo único que les pido, por favor, es revisen las videoconferencias, revisen siempre el material, desen un tiempito, así como cuando ven Netflix, igualito, ¿ya? En la noche cargan de repente, hoy día tengo profesor trabajo, pero ya yo vi que usted publicó la videoconferencia, ya nos informó por el chat de WhatsApp. Entonces, como es una hora de transmisión, a ver, vamos a ver qué tema o qué cosa es lo que ha planteado el docente, ¿no? Es importante que, por favor, siempre revisen todo el material, porque al final esto les sirve al final a ustedes, porque es parte de su formación. Entonces, a veces hay cosas que no están en la información que yo puedo por ahí publicar como material propio del curso, y a veces surgen algunos casos o ejemplos que planteo y se hacen a través de la videoconferencia de Zoom. ¿Correcto? Bueno, entonces, hablábamos justamente, aquellos compañeros que recién se están conectando, de que estábamos hablando de que nos corresponde en esta semana, ¿no es cierto?, lo que es la formulación de un proyecto de TI.
Muy bien, a ver, aquellos que de repente pueden participar, pues háganlo para poder siempre tenerlos presentes en algún momento, en la semana 17, cuando toque pues hacer ya el cierre de notas, ¿sí? Y a veces ya ahora yo ya me acuerdo de sus apellidos, al inicio no yo les decía en el modo presencial, mi memoria es fotográfica, ya de una u otra manera ya me acuerdo de muchos apellidos de ustedes. Pregunto, ¿por qué implementamos o por qué se implementa un proyecto? ¿Cuándo se desarrolla un proyecto específicamente de IT o de TI, de tecnologías de la información? Pregunta número 1. Y pregunta 2, ¿qué representa la elaboración de un proyecto? ¿O cómo definirían ustedes el concepto de un proyecto? Si tienen alguna idea, pueden participar activando sus micrófonos o de repente a través del chat de Zoom. Recuerden que hasta el momento ya hemos cerrado, hasta la semana anterior, cerramos todo lo que era pues el análisis, ¿sí? El análisis empresarial, el análisis del negocio, el análisis de los stakeholders, el análisis de los requerimientos del usuario. Hemos visto también el análisis de los requerimientos funcional, no funcional de una empresa, de un sistema, así como también los requerimientos que tiene pues obviamente la empresa frente a sus procesos comerciales. Hemos ido revisando bastante teoría que es propio del curso, ¿sí? Y también de una u otra manera hemos visto por ahí un ejemplo, ¿sí? Que les publiqué, subí en la plataforma un ejemplo de análisis de requerimientos funcionales para un sistema, de un sistema de información. Incluso estaban los hitos, también recuerdo, de ese ejemplo planteado. Entonces, yo asumo que están revisando el material, yo asumo que están por ahí leyendo también. Y bueno, hemos cerrado ya toda la etapa del análisis, hemos cerrado ya todo lo que es la etapa de identificación de conceptos propios antes de abordar lo que es pues ya la formulación o la elaboración de un proyecto de TI. Entonces ahora ya nos centramos un poco más ya en lo técnico de aquí en adelante y vamos a ir revisando algunos conceptos también importantes y algunas metodologías dentro de lo que es el diseño y evaluación de proyectos. Entonces, la pregunta que les hago, en todo caso, es ¿cuándo elaboramos un proyecto para una empresa? ¿Cuándo desarrollamos un proyecto de IT o de tecnologías de la información? ¿Cómo definirían ustedes el concepto de proyecto? ¿Qué es un proyecto? Y la segunda pregunta es, en este caso, bajo lo que estamos planteando, ¿por qué es importante documentar un proyecto? O sea, ¿implica, es necesario hacer toda una documentación? Sí, no, ¿por qué? Básicamente quiero saber sus apreciaciones. No sé si de los presentes en la sala, de repente Purizaca, de repente por ahí Cueva, o no sé, Rodríguez, o de repente por ahí también Santos, puedan definir, o Diestra, puedan definir qué es un proyecto. ¿Cómo darían ustedes en la definición del concepto de proyecto? Se dice que para que ustedes obtengan su título profesional tienen que hacer una investigación. Y como tal, pues eso implica desarrollar un proyecto que naturalmente va a tener una propuesta, ¿sí? Pero esta propuesta pues requiere de la presentación de una solución tecnológica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, quisiera saber sus apreciaciones. No sé, pueden escribir de repente en el chat de Zoom o activar sus micrófonos, ¿sí? Ideas, señores, participen. Creo que ahora este es el momento porque en la semana 17 pues es la presentación de su documentación y naturalmente voy a hacer también preguntas, ¿no? Entonces, no sé, alguna idea, algún concepto, ¿cómo definirían ustedes el concepto de proyecto? La pregunta es, Rodríguez, básicamente, ¿cómo definirías tú el concepto de proyecto? ¿Qué es un proyecto? Si tienes tú de repente una entrevista de trabajo y te dicen, Rodríguez, defina usted el concepto de proyecto. ¿Qué es un proyecto? ¿Cuándo implementamos un proyecto de IT, de tecnologías de la información? No sé si tienen por ahí la respuesta. ¿Qué es un proyecto? Cano dice por acá por el chat, es un conjunto de actividades o tareas
Sí, es válido. En un proyecto, pues tenemos que llevar a cabo una serie de actividades, naturalmente, actividades o tareas que las tenemos que ejecutar, pues, en determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, eso también implica, pues, por ejemplo, manejar un cronograma, ¿no? Un cronograma de actividades. Pregunto, por ejemplo, a ver, ¿construir una casa es un proyecto? ¿Será un proyecto construir una casa? Por decir, diseñar un producto, ¿será un proyecto? Desarrollar un sistema, ¿será un proyecto? Por ejemplo, construir un puente, ¿será un proyecto? Por ejemplo, brindar la educación hoy en día, ¿no? Educación virtual, ¿no? Para una UGEL, a ver quiénes son docentes por ahí, ¿será un proyecto? Por ejemplo, de repente, el renovar los equipos tecnológicos de una empresa o de un colegio, ¿eso también puede ser considerado un proyecto? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué nos dice por acá Santos? Malky dice, es una planificación que consiste en un conjunto de cosas, ajá, que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Pues lo que puedo rescatar del concepto de Malky es que naturalmente un proyecto implica una planificación, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, pues tienes que de por sí planificar tiempo, costos. Lo más importante en un proyecto tiene que ver costos. Costos y tiempo. Y también el personal, pues, ¿no? ¿Qué cosas es lo que vamos a realizar, ¿no? Y si es que estas tareas o actividades, como nos decía acá, ¿no? Guardan relación. Porque naturalmente en un proyecto hay una serie de actividades que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿estas actividades están correlacionadas? Una depende de otra. ¿Habrán actividades en paralelo? ¿Habrán actividades predecesoras? ¿Actividades sucesoras? ¿Ah? ¿Qué nos dice por ahí Diestra? A ver, creo que por ahí estás atento, Diestra. No sé, tu opinión So, importa. buenos días. ¿Cómo está, Diestra? ¿Qué ha sido de tu vida? Los años. Ah, profesor. So, disculpe la tardanza. No, no hay Profesor, problema. Te escucho. yo tengo entendido que el proyecto es un plan de desarrollo que se analiza previamente antes de realizar una investigación. Se tiene que hacer organizadamente, se tiene que ver alguna metodología para poder realizar la investigación. También, asimismo, se debe formular antes un problema para poder realizar una hipótesis, para poder solucionar tal vez el problema a los que nosotros o queremos investigar o queremos realizar de un proyecto. Ok. Entonces, Diestra, podríamos decir que un proyecto nace de una necesidad, ¿sí? Sí, Podríamos claro. decir entonces que un proyecto, yo visualizo el desarrollo de un proyecto, ojo, ojo señores, para todos, al margen de la especialidad, ¿ah? Porque incluso construir un puente es un proyecto, asfaltar una pista es un proyecto, construir un hospital es un proyecto, construir o reconstruir incluso hasta toda una ciudad es un proyecto. Ojo, estamos dando la definición de qué cosa es un proyecto y luego vamos a definir qué cosa es un proyecto de IT. Estamos. Entonces, algo que podemos rescatar de la participación de Diestra es que nos dice que un proyecto naturalmente pues nace, digamos, de una necesidad. Es decir, pues también como dice Diestra, tenemos que aplicar una metodología, ¿no? Tenemos que también pues basarnos en una realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proyectos como tal, pues incluso el construir un hospital, el asfaltar pues una pista, no sé, de repente, por ejemplo, el hacer el proceso de instalación de la red eléctrica en un poblado, en una ciudad, eso también es un proyecto. Es decir, proyectos van a existir de distinta índole, de distintos puntos, de distintas especialidades. Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, pues el construir una casa, el construir un edificio, el de repente, no sé, levantar una torre de 10 pisos es un proyecto, claro que sí, pero es un proyecto de índole arquitectónico o de índole, en este caso, pues del área de construcción, construcción civil, ¿no? Y pues naturalmente en un proyecto intervienen qué cosa? Especialistas, ¿no? No cualquiera puede montarse por ejemplo, ¿no? A construir una torre o un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Pues tiene que ser una persona, pues, que conozca del tema y no solamente haber un especialista, ¿no? Hago el ejemplo de la torre o de repente el edificio. Y van a intervenir todo un staff de profesionales. Primero, pues, de hecho,
el que va a intervenir en una primera instancia, pues es el arquitecto, ¿no? Él tiene que elaborar, pues primero los planos, ¿no? Seguramente también tendrá que coordinar con el ingeniero civil, porque pues para poner una torre, un edificio, pues también hay que hacer un estudio de suelo, ¿no? Ahí, ¿quiénes intervienen? Creo que es ingeniería civil, los ingenieros civiles me parece que intervienen ahí, porque también tienen que ver pues el suelo, ¿no? Si es apropiado, de repente es un suelo muy rocoso, muy arenoso, de repente pues es muy salitroso, no es apropiado para hacer una construcción de ese tipo. Y si el cliente requiere, por ejemplo, la construcción de un edificio de 10 pisos y el terreno no es apropiado, ¿qué hacemos para poder revertir esa situación? Usarán médano, no sé, pues roca, piedra, no sé, algún tipo de material en especial, o qué técnicas podemos de repente usar ya desde el punto de vista del área de construcción para, por ejemplo, ver la posibilidad de poder, digamos, levantar una torre de 10 pisos, ¿no? También el tema de densidad, o sea, intervienen naturalmente una serie de especialistas, pero los primeros, digamos, en el caso del ejemplo planteado, pues son los ingenieros civiles, ¿no? Ellos, el personal de construcción, ¿no? Los ingenieros que conocen, pues, del tema de construcción para que nos den, digamos, las recomendaciones pertinentes y nos digan si es factible o es viable o no es viable o no es factible construir una edificación de los requerimientos que está pidiendo el cliente sobre ese espacio geográfico, no sé, sobre ese sitio, ¿no? En el cual, pues, queremos o pretendemos construir o levantar un edificio. ¿Y por qué digo un staff de profesionales? Porque no solamente está, pues, el ingeniero civil, ¿no? También, pues, una vez que el ingeniero civil ha dado, de repente ha hecho el estudio de suelo, ha verificado, ¿no? Nos ha dado las recomendaciones, probablemente. También nos ha dicho que seguramente van a haber ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, intervienen una serie de profesionales. Y naturalmente, pues en este caso, estos señores nos van a recomendar y en función a eso, pues luego vendrá el arquitecto, ¿no? Que es la persona de elaborar el diseño, ¿no? Porque naturalmente con proyectos tiene que haber incluso un diseño, ¿no? En este caso, en el caso del área de construcción, por ejemplo, el arquitecto, ¿qué hace? Primero diseña a escala, ¿no? En papel, ¿no? En este caso, pues los planos, tiene que haber planos. Y luego estos planos se representan a través de una maqueta, ¿no? En escala, ¿no? Escala de unos 50, unos 100. Algo recuerdo del tema de arquitectura. Y que naturalmente, pues uno ahí plantea, ¿no? El arquitecto plantea, pues, el edificio, la torre, una escala, ¿no? Eso es un proyecto, claro que es un proyecto, pero es un proyecto ya de tipo arquitectónico, ¿no? Y claro, no solamente es levantar la torre, ok, ya el arquitecto, pues, hace los planos, naturalmente diseña la maqueta. Estos planos también tienen que incluir toda una red, toda una instalación, ¿no? Por ejemplo, la red eléctrica, la red de agua, telefonía, ¿no? Todo lo que implica tener en un edificio, ¿no? Todos los servicios que requiere. Naturalmente, pues tenemos que también tener acá, pues, a un ingeniero electrónico, ¿no? Alguien que sepa, pues, ¿no? De cómo, pues, hacer la instalación, por ejemplo, de la red eléctrica del edificio. Cómo es el tema de la conexión pozo a tierra, ¿no? El tema también, por ejemplo, del agua, ¿no? Del alcantarillado, el desagüe, en fin. O sea, si te das cuenta, pues, intervienen varios especialistas, ¿no? Cada uno con su formación, con sus conocimientos, con su experiencia, nos va a dar las recomendaciones necesarias, pertinentes, pues, para poder llevar a cabo, pues, en este caso, la edificación, ¿no? ¿Es un proyecto? Claro que sí. ¿Intervienen varios especialistas? Claro que sí. Tiene que haber, como dice Malky, como dice Santos Malky, una planificación. Pues claro, tiene que haber una planificación. Y un proyecto tiene que tener algo fundamental, que son manejo de tiempos. Nosotros le llamamos la gestión de tiempos o la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí naturalmente pues tiene que haber un proyecto, una fecha inicial y una fecha final, ¿no? Cuando iniciamos construcción, cuánto dura el proceso de construcción y en qué momento se termina la obra, ¿no? Terminamos finalmente entregando ese edificio de 10 pisos, ¿no? Según el número de habitaciones. También seguramente el tema no solamente de instalación, también decoración, o sea, interviene pues muchas cosas y como tal pues es un proyecto como tal, pero de índole arquitectónico. ¿Por qué decía incluso, por ejemplo, la construcción, profesor, usted hablaba de la construcción, por ejemplo, de un hospital
o la construcción de un colegio, eso también es un proyecto. Claro que sí, porque generalmente en la vida real los proyectos nacen en función a una necesidad, es decir, en función a un requerimiento o a una serie de requerimientos que probablemente se plantean, se diseñan, se elaboran, se formulan proyectos a desarrollar, ¿no? En el caso, por ejemplo, el colegio, un hospital, pues es un proyecto que tiene naturalmente un beneficio. Entonces ahí alguien dirá, pues profesor, entonces un proyecto consigo trae beneficios. Pues sí, ¿no? Se supone que la implementación de un proyecto debe tener un beneficio. Un proyecto también debemos, profesor, de justificarlo. Pues claro que sí, la justificación, ¿no? Tiene que ver con el porqué, por ejemplo, de su implementación. ¿Por qué tenemos que construir un colegio, por ejemplo, en un centro poblado? ¿Hay una necesidad? Sí, profesor, hay una necesidad, ¿no? Obviamente, albergar estudiantes, ¿no? Queremos, por ejemplo, brindar el tema de educación a los chicos, ¿no? Entonces, no hay un centro, digamos, una institución educativa, pues si de repente el gobierno local o el gobierno regional, pues ha decidido, no sé, en coordinación con el gobierno central, pues en construir de repente, pues un colegio. Pregunto, ¿no? ¿Cuántas aulas van a existir? ¿Cuántos pabellones, ¿no? El tema también, pues, del personal docente, o sea, implica muchas cosas, o sea, un proyecto como tal, pues trae consigo pues también una planificación. Y aquí nuevamente resalto lo que dice Santos, ¿no? Tiene que haber una planificación, ¿no? No podemos hacer un proyecto si no hay una planificación previa. Entonces, de repente Diestra o Cerro dirá, profesor, ¿eso significa hacer gestión? Claro que sí, porque se supone que un proyecto no solamente se planifica, sino también hay que gestionarlo. Y el gestionar implica pues coordinar, dirigir, controlar, supervisar, hacer muchas acciones dentro del desarrollo del mismo. Es decir, y ahí nace pues el concepto de gestión de proyectos, ¿no? Los proyectos no solamente se planifican, no solamente deben de quedar en papel o en teoría, sino también tienen que ser ejecutados, tienen que ser medidos, coordinados, supervisados, controlados. Eso es gestión, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que dicen la gestión de, por decir, ¿no? El presidente regional de la ciudad tal, ¿no? Voy a decir nombres, por ejemplo, ¿no? De la región X, por decir, ¿no? Su gestión, ¿cómo ha sido? Bueno, con respecto a la elaboración de 5 proyectos que tenía la región X, naturalmente, pues se han ejecutado solo 2. Los otros 3 no se han logrado ejecutar dentro de su gestión. Es decir, dentro de esos 5 años o 4 años que tenía probablemente el gobernador, para que se había planteado, ¿no? Porque incluso ahí hay un planteamiento del desarrollo, la ejecución de 5 proyectos, en la vida real solo se gestionaron 2, se ejecutaron 2. Y la pregunta es, ¿y qué pasaron con los otros 3? Factor tiempo, factores externos, limitaciones, naturalmente, ¿no? Habría que también analizar por qué no se ejecutaron de los 5 proyectos que se tenían, digamos, pensado realizar, solo se ejecutaron 2. Y la otra pregunta es, esos 2 proyectos que ha ejecutado el gobierno regional X, ¿se ha ejecutado al 100%? ¿Cuál es el porcentaje de avance? ¿Están al 50%, al 60%, al 80%? ¿Están ya por terminar? ¿Están terminados? ¿No han terminado? ¿O de repente ni siquiera todavía están en fase de desarrollo? Recién están en plena gestión de su implementación. Entonces, ahí también nace otro concepto importante que dice, ¿qué pasó con la gestión? Falta de capacidad, falta de gestión, falta de liderazgo. Habría que analizar, son muchos los factores que pueden, digamos, limitar el desarrollo de un proyecto como tal. ¿Me dejo entender hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? Bullón, Santos, ¿algún aporte? ¿Estamos claros? Entonces, jóvenes, digamos, el proponer el desarrollo de un proyecto implica no solamente que quede en papel, no solamente que quede en documentación, sino también va más allá. Tiene que ver también un tema de gestión, ¿no? Muy bien, no sé si hasta aquí no hay ninguna observación o no hay ningún aporte, continúo. Entonces, teniendo claro ese primer concepto, hablamos de proyecto de TI, y aquí la cosa cambia. Ya no estamos hablando de la definición de un proyecto en líneas generales, sino estamos ya enfocándonos en lo que es un proyecto de TI.
Naturalmente, se supone que un proyecto de tecnologías de la información nace en función a una necesidad, a un requerimiento. Generalmente las empresas, pues, nosotros sabemos que manejan procesos comerciales, procesos de negocio. Y estos procesos comerciales, muchas de las empresas lo realizan de forma manual, de forma procedimental. No todas las empresas tienen sus procesos de negocio sistematizados, automatizados, digitalizados o virtualizados. Muchos de ellos todavía se siguen realizando de forma manual. Y en ese sentido, pues, naturalmente hay una necesidad de mejora, una necesidad de cambio, ¿no? Donde de repente determinado proceso pues es muy complicado, de repente es muy tedioso, o de repente pues es muy burocrático, ¿no? Por ejemplo, decir, mire, profesor, en el colegio donde yo estoy trabajando, pues todavía están los docentes trabajando, por ejemplo, el tema de las notas en registros físicos. ¡Wow! Pleno siglo XXI, año 2020, y todavía este colegio no ha migrado a una plataforma tecnológica, no tienen un sistema de notas, no tienen un sistema de control de asistencia, no tienen un sistema de control de matrícula o un sistema de matrícula, no, todavía siguen trabajando de forma manual. Y la pregunta es, ¿y qué implica, digamos, o qué deficiencias existen, por ejemplo, de trabajar un control de notas de forma manual? El docente pierde las notas. Básicamente, por ahí, digamos, estaría el tema del sistema, ¿no? Que de repente, pues, todo todavía se hace manual y que de repente el docente pierda las notas, o que de repente, no sé, el docente de repente se enferme, Dios no lo quiera, o pasa mejor vida, y la pregunta es, ¿quién entrega notas? Porque puede pasar. Puede que de repente los chicos empiezan clases en marzo y están próximos a terminar y no hay un sistema de información. Y al docente, definitivamente las notas pues lo tenía en forma en un registro físico y de repente, no sé, le robaron, se traspapeló, se perdió esas notas. ¿De dónde le sacamos notas a los estudiantes? ¿Cómo sabemos quiénes están aprobados, quiénes están desaprobados? ¿No? ¿Por qué? Porque el proceso todavía era manual, era deficiente, ¿no? O de repente viene el padre de familia y dice, bueno, quiero saber cuál es el nivel académico, ¿no? ¿Cómo está su rendimiento escolar de mi menor hijo, ¿no? Y va y le pregunta pues al profesor García Zúñiga, ¿no? Y García Zúñiga pues está más perdido porque no tiene un sistema de información y todo lo maneja de repente pues en papel, ¿no? Y ese día que ve el padre no tiene las notas, no llevó ese día su acta de notas físico y qué respuesta le da al padre de familia, ¿no? Claro, de repente García Zúñiga por quedar bien dice, sí, sí, claro, su hijo va muy bien, está avanzando. Y de repente el chico pues no sé, es un chico regular o es un chico que no presenta tareas. Entonces, ¿de dónde? ¿Y qué pasa si el padre de familia dice, profesor, por favor, muéstreme sus notas, quiero saber, ¿no? ¿Cómo va? Porque no he venido a recoger libreta de notas. Entonces, por favor, muéstreme el acta de notas de su curso. ¿Y qué pasa si el docente no lo tiene a la mano? ¿Mm? ¿Cómo queda el profesor? Como que improvisado, no tiene notas, no tiene pues a la mano nada, ¿no? Y obviamente pues no va a dar información fidedigna, ¿no? Información fiel de tema académico, ¿no? Entonces, ¿hay una necesidad? Pues sí, frente a esa necesidad, pues habría que implementar un sistema de información, ¿no? Ok. Muy bien, hasta aquí, preguntas, ¿estamos claros? Ok, entonces creo que el tema es sencillo, no es un tema complejo. Entonces vamos a ver la definición de qué cosa es un proyecto. A ver, veamos. Ojo que esta es la definición general de qué cosa es un proyecto y luego lo vamos a ir enfocando hacia el área de sistemas, ¿correcto? Muy bien, veamos. ¿Qué nos dice por acá? Definición de proyecto. Dice, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear, dice, un producto, servicio o resultado único. Sí, un proyecto como tal también implica que, ¿por qué decimos que es un esfuerzo temporal? Porque naturalmente todo proyecto pues tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término, una fecha final. Y claro, naturalmente pues el desarrollo de un proyecto pues implica desde la creación de un producto, un servicio o la obtención de un determinado resultado, dice el concepto. Cuando hablamos de producto, servicio, resultado único, significa, dice lo siguiente, los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos, y esto lo subrayo. Pues claro, se supone que en el caso de ustedes van a desarrollar un sistema de información, van a desarrollar probablemente
una aplicación, sea web, sea escritorio, sea móvil, que va a estar enfocado a un objetivo, porque naturalmente ese proyecto ustedes lo van a implementar atendiendo una necesidad de una empresa, de una organización. Implica pues que en esa entidad, en esa empresa, llámese colegio, PYME o MIPE, que tú vas a tomar como referencia, como objeto de estudio, pues has identificado una serie de inconvenientes o has identificado una serie de deficiencias, ¿no es cierto? Y que naturalmente tú quieres mejorar ese proceso, ¿sí? De repente García o Diestra por ahí han encontrado una empresa, un colegio, puede ser, no sé, y de repente han dicho, profesor, en este colegio he detectado que hay deficiencias con respecto a tal proceso. Acá también hay que entender, jóvenes, que en una empresa o en una institución o en una organización maneja muchos procesos comerciales, muchos procesos de negocio. Estos procesos pueden ser procesos administrativos, procesos contables, procesos financieros o procesos operativos, ¿correcto? Entonces, de repente, profesor, la información, pues no hay un sistema de información para hacer lo que es el tema de consulta de datos, el tema de repente del llenado de registros, el tema de repente de emisión de reportes, etcétera, y va a depender del negocio, obviamente, va a depender de la empresa, el tipo de empresa, y pues hay una necesidad de sistematizar, de virtualizar dicho proceso. Ok, si tú tienes claro cuál es la deficiencia, cuál es la necesidad que tiene esa empresa, puedes hacer ahí tú un proyecto de investigación. Claro, naturalmente, incluso el hacer una tesis es de por sí ya un proyecto, porque no solamente hay que presentar una propuesta tecnológica, sino incluso hay que hacer toda una documentación. Y la pregunta es, ¿en qué tiempo lo vas a desarrollar? ¿Correcto? ¿Cuándo inicia tu proyecto? ¿Cuándo termina? ¿En qué momento vas a sustentar esa investigación? Porque las investigaciones naturalmente pues se suponen que se desarrollan con el objetivo de crear nuevo conocimiento, de brindar alguna mejora, una propuesta. En ese sentido, un proyecto pues se debe de realizar, se debe de llevar a cabo con la intención de satisfacer o de lograr un objetivo. Y esto se va a hacer pues mediante la producción de algún entregable, es decir, mediante la entrega de algún resultado, ¿no es cierto? ¿Y qué es un objetivo? ¿No? La pregunta sería, ok, habla de objetivos. Pues un objetivo básicamente se define, dice, como una meta hacia la cual se dirige o se va a dirigir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo que vamos a realizar. Una posición estratégica que se quiere lograr. Eso también vendría a ser la definición de un objetivo. Un fin o un propósito que queremos o deseamos alcanzar, un resultado a obtener, incluso un producto a producir o un servicio que queremos prestar. Un entregable se define como cualquier producto o resultado o capacidad único y verificable, dice, para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Naturalmente, en todo proyecto, pues vamos a tener que brindar un entregable. Estos entregables pueden ser tangibles o pueden ser abstractos, es decir, pueden ser incluso intangibles. Nos dice acá, el cumplimiento de los objetivos del proyecto pueden producir uno o más de los siguientes entregables. Es decir, cuando tú logras, pues, digamos, cumplir ese fin, ese propósito, ese objetivo con el cual tú, digamos, has dedicado tu tiempo y tu esfuerzo para realizar, para llevar a cabo ese proyecto, pues naturalmente puede producir, me dice, uno o más entregables. ¿Y qué cosas pueden ser estos entregables? Pues puede ser desde un producto único, un servicio único, en este caso, o un resultado único que queramos nosotros lograr. Cuando hablamos de un producto único, puede ser, dice, un componente de otro elemento, por ejemplo, una mejora, una corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo. Por ejemplo, la corrección de un defecto o un elemento final. Claro, es decir, cuando nosotros en nuestro proyecto como tal entregamos un producto, en el caso del área de sistemas, pues ustedes van a tener que generar un entregable, en este caso es una aplicación, ¿no? Una aplicación ya sea de escritorio, ya sea web o ya sea móvil.
¿Es un producto? Claro que sí, porque finalmente vas a generar un entregable, ¿correcto? Acá nos habla también que puede ser un servicio único. Un servicio único o la capacidad, dice, de realizar un servicio, como por ejemplo una fusión de negocio que brinda apoyo a la producción o distribución. Bueno, aquí están dando el concepto o la definición de proyecto cuando este pues tiene como objetivo mejorar, por decir, un servicio, ¿no es cierto?, dentro de una empresa o dentro de una organización, y naturalmente lo que se busca es pues darle el apoyo necesario a la producción o distribución de determinado producto o servicio. Entonces cumple ese fin. También puede ser, dice, un resultado único, tal como una conclusión o un documento. Este concepto más se enfoca cuando hablamos de una investigación, ¿no? Es un proyecto, por ejemplo, es el desarrollo de una tesis, una monografía, pues va a tener un resultado, sí, que es un documento donde hay que hacer todo un estudio, todo un seguimiento, probablemente hacer, como decía Diestra, ¿no? De repente formular alguna hipótesis, ¿no? Hacer contrastación de las hipótesis, generar los resultados, es aplicado en encuestas, en fin, etcétera. Y al final, pues, obtenemos un documento, ¿no? Donde hay una conclusión. Esto más que todo se da para proyectos de índole de investigación, como dice ahí la teoría, ¿no? Por ejemplo, dice un proyecto de investigación que lo que busca es generar, desarrollar nuevos conocimientos que se puedan emplear luego, pues, a posterior, ¿no? Y claro, naturalmente, pues, si es que un nuevo proceso o si esa investigación va a generar algún beneficio para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por decir, el área médica. Hoy en día, dado el contexto de la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19, muchos países en todo el mundo han iniciado distintos proyectos, pues obviamente desde el área de la ciencia, del área médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Rusia, está Estados Unidos, están algunos países de Europa, ¿no? Que están en esta carrera de buscar, pues, la vacuna, el antídoto, que pueda, pues, revertir, ¿no? Esta situación de pandemia que ha puesto en un estado de alarma mundial en todo el planeta, ¿no? Donde, pues, los estragos que ha hecho el COVID-19, pues definitivamente, este es un año memorable, ¿no? Un año 2020, que queda marcada para el siglo XXI, que pues ha tenido un impacto mundial, que ha traído consigo pérdidas, naturalmente, pérdidas no solo económicas, sino también pérdidas humanas, algo que no podemos revertir, ¿no? La pérdida de las personas, la pérdida de la vida de los seres humanos, pues es algo que no podemos naturalmente revertir. La economía, en cambio, sí, eso podemos de una u otra manera, cada país, cada gobierno, de la manera de cómo restablece su economía, que no va a ser, dicho sea de paso, por ejemplo, una tarea fácil, ¿no? Cuánto tiempo le va a llegar, le va a tomar a cada país recuperar su economía, pues es un tema que tienen que ver cada país, naturalmente, y cada gobernante, pues ver qué estrategias plantea, ¿no? Para ver la manera de cómo revertir esta situación económica que en realidad ha golpeado a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en el que estamos viviendo, en este estado de pandemia a nivel mundial, hoy por hoy hay muchos países que han iniciado la carrera de desarrollar proyectos médicos, como por ejemplo, pues, la búsqueda, ¿no? Del antídoto, de la solución a través de repente de una vacuna, otros a través de medicamentos, ¿no? Y pues aquí interviene la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Intervienen los especialistas de la salud, que son los más idóneos para poder plantear, pues, el antídoto, ¿no? O sea, se dan cuenta, como dice el dicho, cada texto en su contexto. Es decir, cada especialista, naturalmente, pues, apoya con sus conocimientos y con su experiencia en función a, naturalmente, lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, incluso en el área médica hacen una investigación, pues claro que sí, ¿no? Hacen un estudio que buscan generar nuevos conocimientos, ¿no? Y esto va a quedar registrado en la humanidad, naturalmente, porque en alguna situación posterior frente a otra pandemia, pues ya tendremos el estudio, ¿no? De cuál ha sido el comportamiento del virus, formas de contagio, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, por ejemplo, el hecho de proponer una vacuna, como dice aquí el concepto, ¿no?
Un proyecto muchas veces también incluso puede beneficiar, dice, a una sociedad, y lo subrayo, lo sombrero. En el caso, por ejemplo, de una vacuna, a lo que estamos hoy por hoy viviendo, pues va a beneficiar a toda una sociedad, creo que sí, a escala mundial, ¿no? Porque pues frente a un posible rebrote de este virus, ya teniendo la vacuna, pues podemos revertir la situación, ¿no? Profesor, en el caso de construir un puente, ¿beneficia a una sociedad? ¿Es un proyecto? Claro que sí, es un proyecto y beneficia a una sociedad. Vamos a suponer que tenemos dos pueblos y hay un río y necesitamos pues que ambos pueblos estén comunicados, ¿no? Para que las personas puedan trasladarse de un pueblo a otro, poniéndolo en este caso, en este escenario. Entonces, que se construya un puente, por decir, pues genera beneficio económico para ambas ciudades, porque van a estar conectadas, van a poder intercambiar sus productos o servicios que ofrezca cada localidad. Y pues es un proyecto que de índole, obviamente, del área civil, ¿no? de la construcción civil, de la parte de arquitectura, donde naturalmente pues va a beneficiar en este caso a esas localidades, ¿no? Planteando el ejemplo en ese contexto. Muy bien, un proyecto también dice es la combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. Ejemplo, una aplicación de software. Ajá, aquí entra nuestra área, ¿no? Una aplicación de software, es decir, un sistema de información, su documentación asociada y el servicio de asistencia al usuario. Pues naturalmente la combinación única, dice, de un producto o uno o varios servicios, pues generan un resultado, ¿no? En el caso de un sistema de información, pues ayuda a una empresa a mejorar sus actividades comerciales, sus actividades de negocio o sus actividades administrativas, ¿no es cierto? Y mediante pues un sistema, pues tienen toda la información centralizada a través de una base de datos, ¿no? Y la base de datos, pues naturalmente de una u otra manera ayuda, ¿no? A la obtención de datos. Veamos algunos ejemplos de proyectos, porque recuerden, para aquellos compañeros que recién se están conectando, que estamos dando la definición de lo que vendría a ser un proyecto. A ver, ejemplos de proyectos. ¿Qué tipo de proyectos o qué tipo, digamos, de actividades o tareas que se ejecutan, ¿no es cierto?, pueden ser consideradas como un proyecto? Vamos a ver. Dice, desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico para el mercado. Lo que estaba haciendo el ejemplo hace un momento, ¿no? En el caso de la vacuna para enfrentar la pandemia del COVID-19, ¿no? Ese es un proyecto, pues claro que sí. Se busca desarrollar un antídoto, una vacuna, por ejemplo, ¿no? Que ayude a erradicar este mal, ¿no? Y que, claro, naturalmente pues va a tener un impacto mundial, un beneficio mundial, ¿no? Para todos los países. Muy bien, otro ejemplo del proyecto dice extender un servicio de guía turístico. Pues sí, por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa de repente se dedica pues a hacer guía turística en una determinada localidad y el hecho de que su servicio lo extienda a otras regiones o a otras localidades, eso también puede ser considerado un proyecto. Pues aquí naturalmente requiere de especialistas, no sé, en este caso pues del área turística, historiadores que conozcan la zona para que puedan, en este caso, brindar el servicio de guía turística, ¿no? Fusionar dos empresas o dos organizaciones, profesor, eso también es un proyecto, naturalmente también puede ser considerado un proyecto. ¿En qué tiempo se pueden fusionar esas empresas? Pues también puede ser considerado como un proyecto. Siguiente, mejorar un proceso de negocio dentro de una organización, pues naturalmente, ¿no? En el caso de automatizar, el sistematizar, el virtualizar o digitalizar un proceso comercial o un proceso administrativo de una empresa mediante el uso de la tecnología, pues naturalmente también puede ser considerado como un proyecto. El adquirir e instalar, dice, un nuevo sistema de hardware informático, o en este caso, la instalación de equipos tecnológicos, de ordenadores o laptops o computadores en una empresa, en una organización, ¿puede ser considerado un proyecto? Claro que sí. De repente Diestra dirá, profesor, la instalación de una red LAN o una red inalámbrica o una red vía Wi-Fi, no sé, en un colegio o de repente pues en una institución educativa, ya sea privada o pública, ¿puede ser también considerado un proyecto? Claro que sí. Tienen que ustedes también entender que un proyecto implica, jóvenes, hacer un estudio de factibilidad, porque, ojo, hay proyectos que son viables y hay proyectos
son, como se dice, inviables, es decir, que no se van a poder desarrollar tan fácilmente, me dejo entender, y que naturalmente pues eso también interviene en el tema de costos, ¿no? El tema de una inversión, que naturalmente toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hace muchos años Inglaterra y Francia no estaban comunicadas. Eran dos potencias, dos países que tenían pues diferencias muy antiguas. Esto estamos hablando desde la era medieval, ¿no? Desde la época, pues, por así decirlo, de Robin Hood, ¿no? Cuando los reyes, pues, ahí no se podían ni ver entre Francia e Inglaterra, siempre tenían diferencias. Y eso se dio a lo largo de la historia, incluso con la Revolución Francesa, ¿no? Cuando Napoleón Bonaparte, por ejemplo, trata, pues, ¿no? de derrocar las monarquías en Europa. Y claro, quien, digamos, estaba en contra de esto, pues, era Inglaterra, ¿no? Profesor, ¿por qué hace analogía? ¿Por qué nos comenta esto? Porque hoy por hoy existe un canal, un medio de transporte subterráneo, ¿correcto? Por debajo del mar, que comunica, por ejemplo, Inglaterra y Francia. Hoy en día, tú ya puedes, si estás en Francia, puedes ir a Inglaterra por tierra, claro que sí. Agarras los túneles y te conectas, te vas por vía terrestre, en este caso es una vía terrestre marítima, está dentro del mar, por debajo, que está justamente en el, acuérdate que entre Francia e Inglaterra hay un mar, ¿sí? Y bueno, hay un proyecto que se desarrolló en el año 95 y que inicialmente se había, pues, este proyecto tenía un tiempo y un costo de desarrollo, ¿no? Ellos habían propuesto hacerlo en 5 o 4 años y este proyecto a la larga, pues, duró más de 5 años y representó una inversión millonaria de euros para ambas naciones, ¿no? Y ambas naciones en cada extremo, por debajo del mar, iban, como se dice, taladrando, buscando por la roca marítima hasta encontrar y perforar la unión de este canal. Pueden buscarlo, está en YouTube. Sí, pues es un documental de History Channel, por ejemplo, que explica un proyecto muy interesante de ingeniería civil, cómo es que finalmente, pues, dos países que eran enemigos hace muchos años, hoy en día, pues, ya tienen estrechos lazos comerciales, y que hoy en día para viajar de Inglaterra a Francia no necesariamente tienes que tomar un vuelo, sino simplemente lo haces por tren o lo haces a través de tu automóvil, ¿no? Te trasladas tranquilamente de Inglaterra a Francia por este canal que está, en este caso, subterráneo, ¿no? Por la fosa marítima. Pero bueno, entonces eso también es un proyecto, claro que sí, un proyecto tiene costo, tiene también tiempo, ¿no? Implica una inversión de tiempo y dinero, pues naturalmente, ¿no? Entonces, van a haber proyectos que se van a presentar dificultades, que se van a, digamos, a presentar limitaciones, pues sí. Entonces, aquí viene también un tema que se llama capacidad de gestión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad de gestión que tiene el líder del proyecto para poder superar estos inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo de este proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ustedes que van a desarrollar un sistema, naturalmente se supone que lo van a hacer de forma grupal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el grupo de Malqui, de Santos, en algún momento abandona el proyecto y simplemente decide no seguir más, ¿no? Y vamos a suponer en el peor escenario que era uno de los desarrolladores que estaba a cargo de hacer el sistema, falla. Entonces, ¿quién toma la posta, ¿no? ¿Quién continúa con el proceso de sistematización? ¿No? Porque se supone que el desarrollador estaba haciendo el sistema y si ya no está, pues alguien tiene que tomar la batuta, ¿no? ¿Quién asume ese rol dentro del proyecto como tal, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan entregar este sistema dentro de los plazos establecidos según su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, son cositas que hay que considerar en el desarrollo de un proyecto como tal. Muy bien, por acá también dice otro ejemplo de proyecto, puede ser el realizar, dice, investigaciones para desarrollar un nuevo proceso de fabricación. Sí, por ejemplo, el crear una nueva, de repente una nueva máquina para producir o no sé, crear algún producto que de repente ya existe y de repente lo quieren crear de forma artesanal, eso también podría ser, pues,
un proyecto como tal, pero es un proyecto de investigación, ¿no? El construir un edificio, un puente, el construir de repente un colegio, un hospital, también es considerado un proyecto, claro que sí. ¿A qué se refiere, profesor, cuando hablan de que un proyecto implica un esfuerzo temporal? Pues en la naturaleza temporal de los proyectos dice, implica que un proyecto tenga un principio y un final. Y lo subrayo. ¿Por qué? Porque naturalmente pues todo proyecto tiene que tener una fecha de inicio y tiene que tener una fecha de término. No puede haber proyectos que no tengan fecha de término, si no serían pues proyectos, que te digo yo, infinitos, si no hay proyecto infinito, todo proyecto es finito, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de término, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos pasamos de la fecha final, ¿no? De repente era para entregarlo el 30 de, no sé, el proyecto había que entregarlo el 30 de mayo y ahora, por ejemplo, estamos ya 4 de agosto y hasta ahorita no lo entregamos, no terminamos el sistema. Pues puede pasar, claro que sí, puede pasar, pero para eso existe un término, un concepto que se llama holgura de tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo, pues, entregamos estos proyectos dentro de la fecha, ¿no? ¿Debemos de manejar holguras de tiempo? Claro que sí. Pero lo que lo que estamos pasando hoy en día, producto incluso de la pandemia, a nivel mundial hay muchos proyectos que han quedado detenidos. Un caso muy puntual, aquí nada más, en Lima capital, ciudad capital, Lima metropolitana, ¿no? Por ejemplo, el tema de el sistema de transporte férreo, ¿no? Es decir, en este caso, pues, los trenes, ¿sí? Las famosas líneas. Tenemos la línea 1 y ahí la línea 2, la línea 3 que se suponía se estaban ya ejecutando. Por ejemplo, la línea que va a comunicar ATI Callao, que de hecho se de paso pasa por aquí, por mi avenida, va a pasar por la avenida Excolonial, ¿no? La avenida Oscar R. Benavides, y que de hecho se de paso, producto de la pandemia, pues ha quedado esto, como se dice, detenido, ¿no? ¿Estaba previsto? Nadie, nadie consideró que íbamos a tener un impacto tan fuerte que esto ha retrasado incluso la ejecución de muchas obras, que son proyectos que están siendo ejecutadas por empresas extranjeras en nuestro país, ¿no? Y claro, esto retrasa totalmente pues, los tiempos de entrega, ¿no? Porque se supone que un proyecto tiene que tener una fecha final, ¿no? Y producto del contexto en el que estamos viviendo, hay muchas cosas que han quedado en stand-by, han quedado detenidas, que están recién de 3 meses o 4 meses probablemente retomando pues actividades, ¿no? Claro, obviamente con los protocolos y medidas de seguridad que ello implica, pero ¿y ese tiempo que ya pasó? ¿Cómo lo recuperas en tu cronograma de actividades, ¿no? Obviamente, si fueron 90 días o 100 días, esos días se van a ver reflejados, profesor, en mi cronograma de actividades, en mi diagrama de Gantt, naturalmente que vas a tener que hacer un reajuste o un rediseño incluso en tu cronograma o en tus calendarios que tenías, en este caso planteado desarrollar, ¿no? Dentro de tu proyecto. ¿Se entiende? Entonces, eso también un poco que quede claro. Muy bien, cuando hablamos del esfuerzo temporal, y en este caso, no significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración cuando hablamos del esfuerzo temporal. El final del proyecto se alcanza, ¿cuándo se alcanza? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo alcanzamos el final del desarrollo de un proyecto? Pues cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones o escenarios. Vamos a ver cuáles son. Como por ejemplo, los objetivos del proyecto se han logrado, ¿sí? Los objetivos de repente no se cumplirán o no pueden cumplirse. Cuando los objetivos del proyecto se han logrado, decimos que el proyecto está finalizado. O cuando los objetivos de repente no se cumplieron o no se van a cumplir o no pueden cumplirse. Si simplemente nos damos cuenta que no se pueden cumplir, pues también podemos dar por finalizado el proyecto porque decimos, mira, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, damos por concluido el proyecto porque simplemente no podemos continuar con ello. ¿El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible? Pues sí, cuando ya no hay capacidad de gasto. Cuando ya no tenemos capacidad de gasto por parte de la gerencia, pues simplemente decimos que el proyecto ya está finalizado. ¿Cómo puedes tú seguir haciendo un proyecto cuando no hay capacidad de gasto? ¿Se entiende?
La necesidad del proyecto ya no existe. De repente, el proyecto inicialmente se desarrolló con un fin, con un propósito, por una necesidad, y lo subrayo acá, necesidad, y después de 3, 4 meses o 5 meses nos damos cuenta que ya no es una necesidad, ya no es una prioridad, así que simplemente la gerencia decide cancelar y decir, ok, gracias, ya no continuamos porque ya no es importante, ya no es necesario, ya no lo necesitamos, por lo tanto se cancela el proyecto. Ojo, estoy hablando en términos generales, ojo, generales de lo que viene a ser pues el tema de lo que representa cuando un proyecto, digamos, cumple pues el final, ¿no? Cuando decidimos que el proyecto ya finalizó, básicamente en estos escenarios que estamos haciendo referencia. En este caso, cuando dice la necesidad del proyecto ya no existe, por ejemplo, el cliente ya no desea terminar el proyecto, un cambio de estrategia o prioridad que pone fin al proyecto, la dirección de la organización decide finalizar, cancelar, decir muy bien, gracias, no va más, ¿correcto? Entonces eso también indica de que el proyecto ha finalizado. Otro escenario puede ser los recursos humanos o físicos ya no estén disponibles, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el personal de repente renuncia en el tema del desarrollo de ese proyecto y dice, mira, ¿sabes qué? Presento mi carta de renuncia, muchas gracias, me voy, me retiro porque simplemente considero que ya no es necesaria de repente mi participación en la empresa, ¿no? Y de repente este empleado o estos empleados formaban parte del desarrollo de algún proyecto en especial y simplemente decidieron dar un paso al costado, decidieron retirarse, entonces ya no hay razón de continuar con el desarrollo del mismo proyecto, porque este personal que acaba de renunciar eran los que conocían, los que sabían de este proyecto a implementar y pues ahora han decidido retirarse, entonces el proyecto se cancela, finaliza. Otro caso es cuando el proyecto se da por terminado, es decir, por un tema legal o por un tema de conveniencia, decidimos hasta aquí nomás, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que García propone, un ejemplo, no estoy hablando a términos de investigación, sino estamos hablando, voy a ponerlo en el escenario real, vamos a suponer que el señor Daniel García lo contratan no sé, una institución educativa para hacer un sistema, ¿no es cierto? No estoy hablando de tesis, sino un sistema real. Y le dice, mira, García, necesitamos sistematizar el proceso de matrículas, notas, control de asistencia, emisión de actas para la UGEL, control de asistencia al personal docente, el tema de pagos. Hay como 6, 7 procesos que la institución educativa necesita sistematizar. Pues bien, se supone que Daniel ha hecho un estudio de factibilidad, ¿no es cierto? Un estudio de viabilidad para determinar si el proyecto es o no es viable a nivel operativo, a nivel técnico y a nivel económico. Naturalmente, seguramente la dirección de ese colegio le dirá, bueno, Zúñiga, García, necesito que hagas tu estudio de factibilidad, pero hazlo por favor por proceso. Es decir, quiero que me cotices por cada proceso cuánto me vas a cobrar por su proceso de sistematización. Entonces García dice, bueno, el proceso de matrícula te cuesta tanto, el proceso de repente de control de notas es tanto, el control de asistencia de estudiantes es tanto, y él empieza a hacer una cotización, ¿no? Un presupuesto. Y por algún motivo, la dirección, en este caso del plantel, del colegio, de la institución educativa, decide dar por finalizado, ¿no? Dice, mira, ¿sabes qué, Daniel? Ya se ha entregado tú el proceso de control de matrículas y también notas. Se supone que falta control de asistencia a los estudiantes, falta también, por ejemplo, el control de asistencia a los docentes, el tema de la planilla de pagos al personal docente, etcétera, entre otros procesos, pero hemos decidido ya no continuar con el proceso de sistematización solamente nos vamos a quedar hasta aquí, ¿no? No queremos continuar con este proceso, queremos dar ya por finalizado. Temas y razones no lo sabemos, solo lo sabe la gerencia. Entonces, ¿qué hace García? Pues entrega el sistema, ¿no? De matrícula y notas y ahí termina su labor. Entonces, ¿qué han decidido? Pues han decidido finalizar el proyecto. ¿Por qué? No lo sabemos. La dirección tendrá sus razones. Tema de presupuesto, puede ser. Tema, no sé, algún tema externo, auditoría, en fin, supervisión, capacidad de gasto, falta de financiamiento, etcétera.
que han decidido por conveniencia dar por finalizado el proyecto como tal y solamente se están quedando con la sistematización de determinados procesos, ¿no? O por un tema incluso legal, puede ser. Entonces, esos son algunos de los factores, ¿no? Motivos o escenarios con los cuales un proyecto se podría dar por cancelado. Los proyectos son temporales, pero sus entregables pueden existir más allá del final del proyecto. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Pues significa que los proyectos temporales, por lo que estos generen como entregables, pueden incluso ir más allá de la finalización del proyecto. Vamos a ponernos en otro escenario. Lo llaman a diestra, la institución educativa, no sé, el Buen Pastor, Dios es Amor, en fin, el colegio donde él esté trabajando. Y le dicen, mira, diestra, necesitamos sistematizar la gestión de incidencias, ¿sí? De los equipos de cómputo del colegio. Es decir, en este caso, sistematizar la gestión de repente de lo que es el proceso de helpdesk, mesa de ayuda o mesa de soporte. Ok, diestra empieza con ese proceso de sistematización, pero este sistema que va a entrar en el colegio puede dar pie a que este sistema o este proyecto que le está implementando dé pie a que se desarrollen otros proyectos a largo plazo en el colegio. Dependiendo del sistema que él implemente, la funcionalidad de en algún momento lo vuelvan a llamar y le digan, mira, diestra, ahora necesitamos sistematizar otro proceso de negocio, otro proceso del colegio. Matrículas, notas, control de asistencia, en fin, etcétera. Dependiendo de las necesidades o requerimientos naturalmente que tenga pues el plantel, ¿no? La institución educativa. Los proyectos pueden producir entregables, dicen, de naturaleza social, también económica, material o ambiental. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional, creará pues un entregable, en este caso pues una entrega, ¿no? En físico, que esto puede, en este caso, perdurar a lo largo de toda la historia, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, de repente alguien se dedica pues a hacer monumentos, estatuas, qué sé yo, en bronce o en algún otro material en piedra, qué sé yo, ¿no? Y llaman pues a este escultor, a este especialista y me dicen, mira, ¿sabes qué? Queremos, no sé, que retrates un monumento, no sé, de Bolívar o por qué no no sé, de General José de San Martín o de repente, no sé, Tupamar o qué sé yo, pues, ¿no? Algún representante de la historia. Y es un proyecto que va a generar una escultura, sí, claro que sí, y que va a perdurar en el tiempo, probablemente años o siglos, décadas, ¿no? Dependiendo. Entonces, hay proyectos y proyectos. Los proyectos, dice, impulsan el cambio. Claro que sí, los proyectos impulsan el cambio en las empresas desde una perspectiva de negocio, dice. Un proyecto está destinado a mover una organización de un estado, ¿no es cierto?, inicial a un estado final, con el único propósito, pues, de lograr un objetivo específico. Antes de que comience el proyecto, normalmente se dice que la organización está en un estado actual. Claro que sí, el resultado deseado del cambio impulsado por el proyecto describe lo que se llama el estado futuro o estado deseado. Para algunos proyectos esto puede implicar pues la creación de un estado de transición, claro que sí, donde se lleven a cabo múltiples tareas, múltiples pasos, por así decirlo, a desarrollar a lo largo pues de un tiempo, ¿no? Que debe ser continuo para alcanzar ese estado futuro o ese estado deseado. La conclusión exitosa de un proyecto conduce a que una organización pase al estado futuro y alcance el estado o el objetivo específico. Y acá tenemos un ejemplo que nos grafica esa parte, ¿no? Este punto importante. Por ejemplo, dice, la transición del estado de una organización a través de un proyecto. ¿Por qué las empresas o por qué las organizaciones necesitan ejecutar proyectos de distintos tipos? Claro que sí, porque ellos están ahorita en una situación inicial y quieren pasar a una situación de mejora, a un estado futuro, a un estado deseado. Y para una empresa, naturalmente, eso se va a dar en el tiempo y eso va a generar un valor para el negocio, ¿no? Esto naturalmente se va a llevar a cabo a través de la ejecución de una serie de actividades dentro de un proyecto que habrá que analizar qué actividades vamos a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, desde la implementación de un nuevo local, una nueva sede, la construcción de un local para una empresa que de repente está creciendo y se cansó de pagar un alquiler y dice, pues bueno, voy a comprar un terreno y ahora sí voy a montar
mi sucursal, de repente, ¿no? De forma ya física, no pagando alquiler, pues el construir un edificio de por sí es un proyecto también. O el de repente aquella empresa que tiene todos sus procesos manuales y ha decidido migrar todo esto a las nuevas plataformas tecnológicas, al uso pues de las aplicaciones móviles, aplicaciones web, pues claro, eso es un proyecto. ¿Y qué están haciendo? Ellos quieren cambiar el estatus de la empresa. De lo que hoy en día trabajan de forma manual, de forma procedimental, pues ahora lo quieren hacer, por ejemplo, de forma virtual, ¿no? Donde utilicen tecnología, utilicen una base de datos, mejorar sus procesos comerciales, mejorar la atención al cliente, mejorar en este caso sus procedimientos, y lo están haciendo pues a través del uso, echando mano, como se dice, a la tecnología, que hoy en día está en ascenso y que va a cambiar el mundo definitivamente, ¿no? Y seguirá cambiando la tecnología, seguirá esto avanzando naturalmente. A medida que los años pasen, la ciencia de la computación, de la informática, también va a ir cambiando, jóvenes. Entonces, esa es un poco la reflexión que les hago, ¿no? Y con respecto al tema, pues, de definición de proyecto. Muy bien, jóvenes, el tiempo, ya estamos con la hora, el tiempo siempre corre a veces en contra, pero tenemos una segunda sesión el día viernes, nos quedamos en este punto y el día viernes continuamos con el tema de lo que es, en este caso, el tema de proyecto, ¿sí? El tema de fundamentos de proyectos de TI. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte, su asistencia, por favor, no se olviden en el chat de Zoom, importante que lo registren para poder tomar la asistencia. Solamente veo que hay algunos compañeros que han registrado, por favor, el resto, antes de cerrar la sala, no se olvide de colocar sus apellidos y nombres. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Estamos claros? Bueno, creo que no hay preguntas, no hay consultas. Es un tema sencillo, hay un foro por ahí que desarrollar. Vayan avanzando su proyecto de investigación. Recuerden que la semana 17 tienen que presentar la documentación de la misma. Se tiene que exponer, claro que sí. Así que por favor vayan avanzando con esa parte también. Bien, muy bien, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes. Ok, gracias por su asistencia. No se olviden de registrar su asistencia en el chat. Y eso sería todo con mi persona por ahora. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.